Hermanos, nos preparamos para recibir la palabra del Señor y nos ubicamos en el Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, y estamos en el capítulo 16. Y hoy vamos a estar dando lectura desde el versículo 20 hasta el versículo 28. Mateo capítulo 16, versículos 20 al 28. Lea así la palabra del Señor, siempre con reverencia, creyendo, como ella afirma, que es palabra inspirada por Dios, de manera que su pueblo es llamado a escuchar para obedecer. Dice la palabra de Dios en Mateo 16, 20 en adelante. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Vamos a orar. Amado Dios y Padre eterno, te alabamos y te damos gracias una vez más. Hemos leído tu santa y bendita palabra. Tu pueblo cree, como ella afirma, que es palabra inspirada, que no hay en ella error, que es la norma de fe, de autoridad, para que tu pueblo viva y practique cada una de esas ordenanzas dispuestas, no solamente para tu gloria, sino también, oh Dios, para que podamos tu creación armonizar de acuerdo al diseño con el que fuimos creados. Permitas tú hoy una vez más que tu pueblo pueda ser edificado. Escóndenos, Señor, detrás de tu cruz, de manera tal que el único que pueda ser glorificado, visto, exaltado sea Cristo. Ayúdanos, Espíritu de Dios, auxílianos en la interpretación de tu palabra. Pues no creemos que tenemos la capacidad humana de poder discernir lo que ella dice, si no es auxiliados por ti y sobre la base de lo que tú mismo has revelado. Permite que el pecador que no ha hallado salvación todavía en ti, pero que en tu gracia ha sido destinado a la misma, pueda ser convencido por tu palabra, por tu evangelio, y tu Espíritu pueda traerlo al arrepentimiento y a la fe salvadora en Cristo, el único Dios, el único mediador entre Dios y los hombres. Te damos gracias, Señor, y oramos en el nombre que es sobre todo nombre,
En el nombre de aquel que tú constituiste Señor de todas las cosas. En el nombre de aquel que toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, tendrán que declarar, confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Oramos en ese nombre. Amén y amén. El pasaje que nos corresponde esta mañana a interpretar, hacer el debido proceso de exégesis para comprender es uno difícil en un sentido. Vamos a poner el contexto y con humildad trazaremos esta porción de la Escritura. Estuvimos casi 9 domingos presentando los 7 fundamentos que dan paso a lo que es la iglesia, que identifican la iglesia, que señalan qué es la iglesia, cuál es la obra que debe realizar la iglesia, en quién descansa la iglesia. Y vimos que la base de toda esa instrucción tenía como pieza, como fundamento, como piedra angular a Cristo. Él es el mediador y vimos que Él es la piedra anunciada desde el Antiguo Testamento para salvación del remanente. Jesús sabe que conforme al tiempo del plan y del propósito eterno de Dios, sus días están contados en la tierra. Él ha venido para ser el Cordero Pascual y dar su vida por su pueblo. Su objetivo se dirige hacia Jerusalén, donde sabe que será menospreciado, donde sabe que será rechazado y será condenado a muerte, y que en efecto morirá. Pero primero se asegura y tiene un tiempo con sus discípulos de preguntarles de manera directa, sin la muchedumbre, sin el gentío, quién Él era para ellos. Hemos visto la importancia de una cristología correcta, de un entendimiento de la doctrina de quién es Jesús. Pues para entender la iglesia necesitamos entender quién es el Señor de la iglesia. Pues esa iglesia tiene propósito sobre el marco de la obra de redención de Cristo. Pues la iglesia no es una estructura, hemos dicho, sino una comunidad de redimidos a través de la sangre de Jesucristo. Pedro ha expresado quién es Cristo. Ha declarado, tú eres el Cristo, cuando se refirió a Jesús, el Hijo del Dios viviente. Jesús afirmó que la declaración de Pedro era cierta y que sobre esa base, ese principio, ese entendimiento, esa verdad, se iba a levantar aquel remanente profetizado por gracia para salvación. Sin embargo, ahora entramos a un pasaje que da un cambio un tanto abrupto e inesperado para nosotros. Los discípulos entienden con la declaración de Pedro y la afirmación de Jesús que lo expresado por Pedro es verdad, que esa verdad debe ser comunicada y inmediatamente ser dada a conocer al mundo. Si recordarán, en el capítulo 10 de Mateo, Jesús había señalado a sus apóstoles y los había enviado en un primer ministerio a predicar: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y convertíos. Mientras su entendimiento y comprensión del evangelio avanza de los apóstoles, conforme a la gracia que Dios le da, como lo hace en cada creyente, uno esperaría que aquella verdad que Pedro recibe, como Jesús declara, como una bienaventuranza, como un entendimiento que Dios provee a su pueblo, pues Cristo había afirmado que el Padre traería a aquellos que Él habría de salvar. La declaración de Pedro no es otra cosa que confirmación de lo que Jesús había dicho. Pedro sabe quién es Cristo porque el Padre se lo ha revelado. Y uno esperaría que, ya entendiendo quién es Cristo,
teniendo un cuadro completo de que Él definitivamente es el Mesías. No es solo un rabino, un buen maestro, un profeta, un hacedor de milagros. Es aquel que hablaba en las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento. Que inmediatamente esa verdad fuera comisionada para ser inmediatamente predicada afuera. Pero nos encontramos con el versículo 20. Entonces, hay tres entonces importantísimos en esta lectura. El entonces del versículo 20, el entonces del versículo 21, el entonces del versículo 24. Pero en este entonces, Jesús comienza a dar todo un discurso que inicia con un mandato y con tres anuncios. Si bosquejamos, y voy a entrar al versículo 20, si bosquejamos estos versículos, esta lectura que hemos dado, Mateo 16 del 20 al versículo 28, al finalizar este capítulo, el bosquejo a seguir es el mandato. Jesús da un mandato explícito de no revelar su identidad a nadie, de no salir a decir que Él era el Cristo. Eso lo vemos en el versículo 20. Luego les anuncia del versículo 21 al 23 claramente que le era necesario padecer, morir y resucitar. No era la primera vez que Jesús había anunciado que algo ocurriría en su vida. Pero desde este momento específico Jesús fue totalmente claro con sus discípulos. Ya no había un mensaje de alguna manera, por decirlo, encriptado. Ya estaba explícito el propósito por el cual Jesús había venido. Debía morir. Versículos 24 al 26 está el segundo anuncio o declaración de Jesús. Y les habla acerca del costo del discipulado. Luego de haberle anunciado el costo de la salvación, Él es el Cordero Pascual que habría de dar su vida para redimir al pueblo. Trata el tema de lo que abarca, de lo que comprende ser un discípulo de Cristo. Y ser un discípulo de Cristo no tiene que ver con prosperidad, no tiene que ver con alcanzar nuestras metas y nuestros sueños. Hay un costo que podría conllevar la muerte. Por último, Jesús anuncia del versículo 27 al 28 que Él vendría en juicio. Tanto el versículo 27 como el 28, Jesús utiliza el nombre más importante en el Evangelio de Mateo: el Hijo del Hombre. Este es el bosquejo, el cuadro de estos versículos del 20 al 28. Vamos a comenzar hoy con el primer punto. ¿Por qué Jesús mandó a sus discípulos a que no saliesen a predicar el Evangelio? Uno de los problemas en la interpretación bíblica, yo aprovecho cuando estoy predicando para enseñar, es lo que hago. Y enseñar principios de otras ramas que son importantes en la comprensión de la Escritura y tienen que ver con los principios hermenéuticos. La hermenéutica es la rama o la ciencia que establece la normativa, las pautas, los aspectos a considerar para entender correctamente la palabra de Dios. Una de las cosas que es básica, fundamental cuando nos acercamos a un pasaje de estudio, es ubicarnos en el contexto. Ubicarnos en el contexto no es tan fácil como se expresa.
Pues ubicarte en el contexto de Mateo sería leer Mateo primeramente, porque no estaba dividido en capítulos ni en versículos, y tener un cuadro primero claro del propósito general, primordial del Evangelio de Mateo. Lo que implica no menos que leer los 28 capítulos, cosa que la mayoría no hace. Lo mínimo que se podría hacer, y no es lo correcto, es leer el contexto anterior y el contexto posterior al pasaje. ¿Por qué es importante ese cuadro mínimo? Para ver cuál es la temática y la transición en la enseñanza. Y ubicar ese relato dentro de ese contexto y no del contexto o interpretación que yo quiero darle al pasaje. Pues si hacemos eso, no es un exégesis, es un eisegesis. Un exégesis de la Escritura significa extraer de la Escritura, sacar de adentro la verdad hacia afuera. Un eisegesis en griego implica imponerle a la Escritura, colocar dentro del versículo una idea, un pensamiento que el pasaje no expresa. Y esa es la normativa en la mayoría de las interpretaciones. ¿Cuál es el contexto? Jesús ha afirmado con toda claridad quién es Él. ¿Y cuál es el contexto posterior al pasaje? Importantísimo el capítulo 17. La transfiguración. Déjeme darle un breve repaso, llegaremos ahí, que es la transfiguración, para entender el contexto antes y después. La transfiguración es un momento particular en el ministerio de Jesús, donde solamente 3 de los 12 apóstoles participarían. Jesús tendría un momento con el Padre y se vería la gloria de Jesucristo en su exaltación como Dios. Estarían allí Pedro, Jacobo y Juan. Sería tan impresionante para ellos aquel momento que si miren una armonía de los evangelios, en una comparación de los evangelios que narran este episodio, que le dijeron: Señor, hagamos enramadas y nos quedamos en la gloria. El problema es que mientras ellos están en la gloria abajo, hay un hombre que tiene un niño con una condición que de hecho está endemoniado. Y si es cierto ver la gloria de Dios y estar en la gloria de Dios no es solo para verla como una manifestación y gozo de la exaltación de Dios. Esa gloria debe ser manifestada, proclamada y llevada abajo al mundo. La luz debe ser colocada sobre un almud. No, debe ser puesta sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Así que ellos habían quedado impactados, pero hay un momento específico que necesitamos leerlo, porque contesta, nos ayuda a entender. Si Jesús está impidiendo, que no sería la primera vez, si recordarán, déjeme dar un paso atrás. Cuando Jesús envía a sus discípulos en Mateo capítulo 10, los envía a predicar el reino, pero los envía a predicar el reino de los cielos se ha acercado en territorio judío. En esa primera comisión limitó el ministerio a donde estaban los judíos. Ahora limita a los discípulos a que no es el tiempo para salir a decir y revelar que Jesús es el Cristo. Pero Mateo capítulo 17, versículo 9 nos ayuda a entender cuándo entonces debían con claridad proclamar lo que ya ellos conocían de primera mano. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión. Están en el monte, ven la transfiguración, Jesucristo en gloria,
no solamente tienen la porción donde han tratado los aspectos teológicos, la cristología, el entendimiento de la doctrina. Ahora ven la doctrina manifestada. Él es el verbo, la gloria de Dios. Pero Jesús les dice, no digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. En otras palabras, que la razón por la cual los discípulos no debían anticiparse, debo decir, y salir ipso facto, inmediato, de manera rápida, a proclamar que Jesús era el Cristo, era porque el Cristo tenía como plan principal dar su vida por su pueblo. Debemos recordar en este momento, y es importante, que el entendimiento, el concepto, la mentalidad de los judíos con relación al Mesías era uno distorsionado. Ellos se habían hecho una idea de un Jesús totalmente diferente. Un Mesías que vendría a librarlos del imperio romano. No un Mesías que vendría a rescatarlos de su naturaleza pecaminosa. Veían un Mesías que vendría a traer un reino terrenal. Volverían a la gloria del reino de David. Sin embargo, el reino que Jesús estaba proclamando era un reino de carácter en esencia espiritual. Es el dominio de Dios sobre su pueblo. Es el reinado del Creador sobre aquellos que a Él ha elegido para salvación. Tenían un concepto de que el reino mesiánico traería una paz mundial. Una paz que era asociada con ausencia de conflicto, de guerra. Pero la paz que Jesús viene a traer no es la paz de ausencia de conflicto. Es la paz de entrar en una correcta relación con Dios por medio de Cristo. Es la paz que nos sostiene en medio de las dificultades, independientemente de las que sean. Porque creemos que Dios nos ha salvado. Nuestra vida está en sus manos. Y Él cuida de sus hijos. Ninguno se le habrá de extraviar o de perder. Así que la razón por la que Jesús le dice a los discípulos que no salieran inmediatamente a proclamar que Él era el Cristo, que no es otra cosa que dijeran que Él era el Mesías. Recordará que hemos dicho que la palabra ungido, Cristo y Mesías son sinónimos. No era aquel momento. Jesús se dirigía claramente hacia Jerusalén. Y Jesús sabía que el mensaje no sería recibido. Las cosas no se hacen, iglesia, ni se desarrollan en nuestro tiempo. Dios no solo controla la historia, Dios organizó la historia. Él es el dueño de la historia. Él no está consciente de la historia. Él estableció la historia. Así que la idea que ellos tienen de un Mesías es más de un guerrero, de un rey político, y no la de un salvador del alma y del corazón. Hay que esperar que Jesús muriese, porque Jesús le diría a sus discípulos en Juan capítulo 14, 15 y 16, que la obra de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio no correspondía a la persona del Hijo, sino que sería la obra del Espíritu Santo.
Las Escrituras claramente afirman un solo Dios, pero una unidad en una diversidad, un Dios que dentro de esa esencia hay tres subsistencias: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y las Escrituras identifican a cada una de las personas en aspectos de la salvación. Si usted identifica la carta a los Efesios, usted podrá ver que claramente Pablo exalta a Dios por su plan de elección en la eternidad. Y habla de la figura del Padre como aquel que elige y predestina. Pero luego habla del Hijo como aquel que vendría a ser el Cordero, el medio de salvación, el Redentor, quien se entregaría por amor al pueblo que Dios le dio. Pero ¿quién atraería a ese pueblo que Dios escogió en la eternidad? Luego dice que es el Espíritu Santo de Dios, quien trae al hombre que está muerto en delitos y pecados en el capítulo 2, pero lo trae al entendimiento de quién es Cristo, para que al escuchar el Evangelio pudiese arrepentirse y venir a la fe salvadora. Así que es importante entender que había una mentalidad errada sobre el Mesías, que en este punto dentro del plan de redención, el primer paso, si quiere verlo de esa manera, era que Cristo se diese como medio de expiación por su pueblo. Pues es sobre la base de esa expiación que habría salvación. De manera que Jesús le dijo a sus discípulos: llegará el momento en que esto lo hablarán y les costará hasta la vida, como a mí me va a costar, pero no es el momento. Esa es la razón por la cual Jesús le dice a sus discípulos que no era el momento de salir y correr a identificar en medio de la muchedumbre quién era Cristo. Déjeme ponerle un contexto que usted me ha escuchado ya enseñar y que claramente ejemplifica lo que estamos diciendo. Vaya conmigo al Evangelio de Juan. Capítulo 6 del Evangelio de Juan. En ese capítulo iniciamos con el milagro de la alimentación de los 5,000. Quiero leer en el versículo 14 y 15 para adelantar la lectura. Jesús tiene ante sí una multitud de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Ha estado predicando el Evangelio. Y según el Evangelio de Juan, a diferencia de los otros evangelios, Jesús sabía lo que habría de ser, pero le pregunta a sus discípulos. Y ya sabemos que se formó toda una crisis: cómo alimentar a una población tan grande. ¿De dónde provendrían los recursos económicos si es que se iba a comprar? No había suficientes recursos dentro de aquel grupo para alimentar la población. Pero Juan dice que Jesús sí sabía lo que habría de ser. Y sabemos el milagro que aconteció, dice la Escritura: todos comieron y participaron, y de hecho se saciaron. Pero mire lo que dice el versículo 14, Juan capítulo 6, versículo 14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Aquí tiene otro momento. El momento
en la vida de Jesucristo que se presenta a la población más grande en número. Jesús acaba de hacer una señal. Una señal que los llevó a ellos a identificarlos con el profeta. No necesariamente con el Mesías, pero pudiese ser, porque Jesús claramente identifica en el versículo 15 que querían hacerlo rey. Porque en el tiempo del primer siglo habían expectativas mesiánicas de que el tiempo estaba cercano. ¿No cree que aquel era un momento maravilloso para Jesús decirle, ¿saben qué? Yo soy el rey. Y proclamarse rey, o dejar que aquel grupo lo proclamara rey. ¿No creen contradictorio que Jesús le dijera a sus discípulos, ¿saben qué? Móntense en la barca y salgan a la otra riviera del río. Mandó a sus discípulos, los despidió. Se quedó él solo. Y se apartó de aquella multitud que quería hacerlo rey. Pero si Él es el Mesías y Él era el rey, ¿por qué no dejar que la multitud lo reconociese como rey? Porque la multitud lo iba a reconocer como el rey que ellos se habían creado en su mente. El rey fraguado a su entendimiento. El rey de acuerdo al entendimiento de cómo ellos interpretaban el carácter y el propósito del Mesías. Como una coyuntura en lo que estamos diciendo, observe que es importante conocer la doctrina. Porque Jesús no estaba dispuesto a que ellos lo reconociesen y aceptaron algún reclamo que le beneficiase con un entendimiento errado sobre quién Él era, su propósito, su ministerio. Hoy se acepta cualquier cosa siempre que lleve el apellido Jesús. Y después que se hable de Jesús, se puede inventar uno el Jesús que uno quiera. Y las personas dicen, yo estoy orando a Jesús, yo creo a Jesús. Yo soy salvo. Con todo respeto y honestidad ante ustedes, necesitas preguntarte, ¿cuál es el Jesús que tú has creído? Porque el Jesús del Evangelio, el Jesús de Mateo, el Jesús que estamos leyendo en Juan, que es el mismo Jesús, no acepta reconocimientos, ni necesita reconocimientos humanos, porque Él sabe bien quién Él es. Los que no sabemos quién es Él, los que nos hacemos ideas de quién es Él, somos los hombres. Y quiero que entienda, hermano, visitante que está aquí, que no es sobre la idea de Jesús que tú tengas, que hayas escuchado, que podrás ser salvo. Es cierto que la Escritura establece que Jesús es el único camino, que Jesús es la única verdad y que Jesús es la vida. Es cierto que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es cierto. Pero es sobre el nombre del carácter, propósito, obra y ministerio del Jesús revelado en la Escritura. Y ese Jesús de la Escritura está muy distante del Jesús que se predica y del cual luego se le llama a las personas a aceptar. Jesús no estaba dispuesto en Juan capítulo 6, versículo 15, a que la muchedumbre lo reconociese como un rey, que Él sabía, porque es Dios, que ellos no entendían por qué Él era el rey.
en qué sentido Él era el rey y lo que significaba que Jesús fuera el rey. Si nosotros entendiéramos de verdad que Jesús es el rey, significaría que le debemos nuestra obediencia completa y absoluta. Significaría que Él es quien manda sobre nuestras vidas. Pero a mí me parece que el reycito que se han hecho algunos es un rey muy similar al de esta multitud. Un rey que los beneficie. Un rey que los libre de problemas. Un rey que provea para sus necesidades. No un rey al que yo debo venir con un corazón contrito y humillado. Un rey contra el cual yo me he rebelado. Un rey que si merece mi respeto, lo primero que debería haber es una actitud de arrepentimiento. Un rey que con el mero hecho de que Él me quiera tomar como un súbdito de su reino y me quiera como parte de su reino, debería yo estar más que agradecido y satisfecho. Pero ese rey no parece satisfacer a muchos cristianos. Jesús le dijo a sus discípulos que no era el momento de salir y declarar que Él era el Cristo. ¿Jesús estaba impidiendo que el Evangelio fuese comunicado? No. Pero era necesario, veremos el próximo domingo, que Jesús muriese aunque ellos no lo entendían. El mismo Pedro, que se le dice bienaventurado, ahora es reprendido. El lenguaje en griego es muy duro, es severamente reprendido. Me pregunto cómo podemos llamar a Pedro la roca. Porque lo tomamos de 2 versículos atrás y no consideramos que ahora ese mismo Pedro no podría ser la roca de fundamento. Hubiera hecho ya perder la iglesia. Pues Pedro le está diciendo a Cristo, no es necesario que muera. Dios nos ayude, amados, a entender su santa y bendita palabra de acuerdo a cómo ella ha sido revelada. Solo Dios puede traer a entendimiento. Solo Dios puede traer a conciencia real de salvación de quién es Cristo, aquellos que en su momento, en su gracia, en su tiempo, Él escogió. Es cierto que ya no vivimos con ese mandato de no decir que Jesús es el Cristo. Ahora nosotros estamos de un lado de la historia diferente. La iglesia ha sido llamada, comisionada a dar a conocer que Jesús es el Cristo. Te pregunto, ¿qué haces con Jesús como Rey en tu vida? ¿Le confiesas delante de los hombres? ¿O Jesús es una especie de muletilla, de amuleto, de talismán contra el mal que utilizamos para tratar de salvaguardar nuestras vidas de situaciones, de problemas? Si Cristo realmente es el Rey, si en realidad le hemos reconocido como el Mesías, te invito a que se te note, a que se te palpe, a que se evidencie en todo lo que haces. Pues no es sobre la base especulativa de quién tú crees que es Cristo que será salvo, sino sobre el Cristo nuevamente anunciado en los evangelios y explicado en las cartas.
Dios añada entendimiento a nuestros corazones. El próximo domingo continúo en los anuncios. Es un pasaje que entiendo requiere su tiempo, y cuando entremos al anuncio, nos va a ayudar todavía a comprender más este primer punto. Así que vamos a ir paulatinamente. Yo entiendo que nos va a tomar todo el mes de febrero. Serán 4 predicaciones. Hoy solamente expuse el primer punto. Y Dios nos ayude a entender quién realmente es Jesús. Como decía el pastor Alex en la clase escuela dominical, hay muchos conceptos que parecen muy sencillos y podemos verlos como un ABC, todo el mundo los entiende. El cristianismo es tan sencillo en la obra de la salvación por la gracia de Dios, que cualquier persona que Dios ha llamado a salvación va a poder entender lo necesario para venir a Cristo, claro que sí. Pero es tan complejo que toda nuestra vida, aún en la eternidad, no nos dará para comprender quién es el Dios que nos salvó. Padre, te damos gracias en esta tarde. Hemos leído tu palabra. Hemos asumido la responsabilidad de predicarla y enseñarla. Pero solamente podemos llevar tu palabra al oído. Creemos que eres tú, oh Dios, quien la lleva a la mente y al corazón. Pedimos que esa palabra pueda caer en corazones que, perseverando en ella, den fruto. Ahora, Dios, disponnos y darnos un corazón agradecido para pasar también a tener este momento de compañerismo contigo, este tiempo memorial, este tiempo donde nos sentamos a la mesa y nuevamente experimentamos, vemos la realidad del propósito de tu ministerio. Tomaremos en nuestra mano el pan que representa aquel cuerpo que sería molido, transgredido por nuestro pecado, por la totalidad de nuestras iniquidades y rebeliones. Y tomamos también la copa del nuevo pacto, pues sin derramamiento de sangre se había declarado, no habría perdón de los mismos. No nos librarías meramente de nuestro pecado, nos librarías principalmente de tu ira. Señor, en mi mente finita no cabe que la ira santa del Dios eterno pudiese caer sobre hombres finitos. Y no pudiendo nosotros hacer nada, Padre Santo, para salvarnos, decidiste en tu plan eterno y glorioso ser tú quien cargarías el peso de la ira. Jesucristo tomaría ese peso, llevaría la ira de Dios sobre sí, como dice Isaías 53, para que muchos pudiesen ser salvos. Te damos gracias, Padre, porque no habría posibilidad alguna de una sola persona salva si no fuese porque en tu infinita gracia, en tu soberano plan, decidiste salvar a muchos. Permítenos sentarnos a la mesa con un corazón agradecido, que comprende en parte y desea profundizar en ese amor que es tan alto, que es tan ancho, que es tan profundo, que excede nuestro conocimiento, pero que somos llamados a estudiar. Gracias, Padre. Oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén.